Muy bien, queridos alumnos, vamos a comenzar esta última parte del tema número 13, la Guerra Civil Española, y la vamos a iniciar con esta imagen con la que, digamos, cerrábamos la última sesión, que viene a referir esa idea que he comentado, en la que tenemos que tener en cuenta que durante los 3 años de Guerra Civil no va a haber una única administración en España. Va a haber dos administraciones. Digamos, una administración que continúa de la legalidad previa a 1936, es decir, la administración en zona republicana, y la administración que va a ir montando, organizando desde un embrionario, digamos, Estado o una administración que se va organizando y que conforme vaya afianzándose y consolidándose y aumentando en su territorio, pues al final va a evolucionar a convertirse en el nuevo Estado español. Porque, como sabéis, como vimos el otro día, la zona rebelde se impondrá a la zona republicana y se acabará la guerra favorable para los generales que finalmente liderará Francisco Franco el 1 de abril de 1939. Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de las dos zonas y después de las consecuencias, para recapitular, de la Guerra Civil Española. Entonces, en cuanto a la zona republicana, que es la primera que vamos a plantear, bueno, aquí va a tener una problemática fundamental. La problemática fundamental va a ser la fragmentación ideológica de las izquierdas. Y esa fragmentación ideológica, esa duda entre democracia, república o revolución marxista, pues la que va a generar que haya una falta de dirección política única. Y en un conflicto bélico, el orden, la disciplina y la organización son tan fundamentales como la razón o las ideas que tú te creas que puedes tener. Y claro, vamos a observar que se va a dar la circunstancia de tener, por un lado, la existencia de ese gobierno legítimo de la República y al mismo tiempo la aparición de comités revolucionarios que pretendían aprovechar la guerra para hacer la revolución. Y esto será un problema que le pasará factura a la zona republicana y al gobierno de la República. Bien, en cuanto al poder legal, a lo que sería la presidencia del gobierno, vamos a tener en los 3 años de Guerra Civil Española, en la zona republicana vamos a tener 4 presidentes del gobierno, ¿vale? Realmente 3, porque el estallido de la guerra, las noticias del estallido de la guerra le llegan siendo presidente del gobierno el que es presidente del gobierno, porque Manuel Azaña pasó a ser presidente del gobierno, a ser presidente de la República. Recordar que en mayo de 1936 era presidente del gobierno Manuel Azaña, es elegido jefe del Estado, es elegido presidente de la República, y al tener que dimitir de presidente del gobierno para poder ostentar la jefatura del Estado, quien llega a la presidencia del gobierno es Santiago Casares Quiroga. Santiago Casares Quiroga, en el momento en el que llega a sus oídos la sublevación del ejército, de parte del ejército, y por tanto el inicio de la guerra civil, va a dimitir y va a formar gobierno Diego Martínez Barrio, que también va a ser un presidente muy breve y digamos el primero como presidente digno ya de mención será este que aquí nos aparece, José Giral, que será presidente de julio a septiembre de 1936, ese verano. Posteriormente, durante un año prácticamente, de septiembre del 36 a mayo del 37, será presidente Francisco Largo Caballero. Y finalmente, de mayo del 37 hasta el golpe de Estado de Casado,
en marzo del 39, pues será presidente Juan Negrín, ¿de acuerdo? Estos dos últimos presidentes del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, ¿de acuerdo? Bien, vamos a iniciar este planteamiento. El planteamiento fundamental es la falta de acción y unidad organizativa. La duda que van a tener los integrantes del bando republicano es ganar la guerra y después hacer la revolución, o hacer la revolución y después ganar la guerra. Y este debate va a debilitar al bando republicano. Recordamos que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, se debatía entre estas dos figuras fundamentales de la Segunda República y también de la Guerra Civil, tanto Francisco Largo Caballero como Indalecio Prieto. Largo Caballero era conocido fuera de España como el Lenin español y Manuel Azaña como el Kerensky español, por aquello de, digamos, dentro de las corrientes del PSOE, que todavía a estas alturas el PSOE es un partido en los años 30 revolucionario y que tiene sus estatutos, que cree en el marxismo y que debe de llevar a cabo la revolución del proletariado y llegar a la dictadura del proletariado para después finalmente pues llegar al estado, digamos, comunal, donde no hay ni poderes ni ningún tipo de falta de bienes, que es el reino de la abundancia. Bien, pues aquí siempre va a haber una dicotomía entre Francisco Largo Caballero, más revolucionario, más pro revolución socialista, y por ello va a haber un mayor vínculo de él con las posiciones comunistas, y por ejemplo Indalecio Prieto, que tiene una postura pues, un poco menos extrema dentro del PSOE y era más favorable a lo que sería pues la participación del PSOE en una pues, república burguesa dentro de lo más parecido que sería hoy a lo mejor, siempre salvando las distancias, de lo que sería un partido que hoy entendemos como socialdemócrata, ¿no? Pero también con un tinte también sindicalista importante, ¿no? Bueno, el caso está en que esta dicotomía pues va a llegar a tal punto que hasta las juventudes socialistas y las juventudes comunistas se van a fusionar en una misma juventudes. Juventudes socialistas unificadas, quiero recordar. Claro, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos a Francisco Largo Caballero, lo veis en el centro de la imagen, es decir, tiene un perfil mucho más, digamos, revolucionario, y al ser favorable a la revolución, pues esto le va a plantear ese liderazgo, esa cuestión en la cual la República va a dudar, o quien, digamos, ostente el poder de la República va a dudar entre ganar la guerra o revolución. Finalmente, en los primeros meses, quien se impondrá será Francisco Largo Caballero, y por eso será presidente del gobierno. Este hecho será utilizado por tanto la propaganda rebelde como por la propaganda exterior favorable a la causa rebelde, como la prueba del algodón, con otras pruebas que también comentaremos ahora, de cómo la República pues, se está convirtiendo en una marioneta del Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, de la Unión Soviética de Stalin en España, ¿no? en el sur de Europa. Bien, por lo tanto, lo que vamos a ver con esta dificultad de unidad, pues un doble poder. Nos vamos a encontrar un gobierno que representa al Estado, pero que no puede ejercer el poder del Estado porque está suplantado por comités revolucionarios, juntas, consejos regionales, por toda la geografía, digamos, republicana, y que autoproclaman que son representantes de la autoridad, ¿vale? Y esta situación, como estoy comentando, pues va a favorecer el avance de las tropas sublevadas en ese otoño de 1936, donde va a quedar a las puertas de Madrid el ejército rebelde, ¿vale? Por esta situación de descontrol que va a ocurrir en los primeros meses
de la zona que no dominan las tropas de Franco, las tropas rebeldes, al estallar la Guerra Civil Española. Y si no, mirad, vamos a leer este boletín de información de la CNT, ¿vale? En enero del 37, ante la cuestión de guerra o revolución, y leemos: que quede bien entendido que no estamos luchando por la República Democrática. La vuelvo a leer. Que quede bien entendido que no estamos luchando por la República Democrática. Estamos luchando por el triunfo de la revolución proletaria, que eso, para que lo entendáis, es la revolución comunista, la revolución socialista, que pretendía que se impusiera una dictadura del proletariado. La revolución y la guerra son inseparables. Todo lo que se diga en sentido contrario es contrarrevolución reformista. Este tipo de textos, que son reales, claro, llegan a los demócratas o llegan a el bando contrario o llegan al exterior y pues van a ser utilizadas como pruebas fehacientes para plantear cómo no se estaba luchando contra un sistema democráticamente establecido y legalmente establecido en virtud de la votación libre de las personas, ¿vale? Esa es la dicotomía, esa es la dificultad que va a tener la República a la hora de buscar ayuda exterior. Bien, como os he comentado, Santiago Casares Quiroga dimite, forma un gobierno Diego Martínez Barrio, pero rápidamente va a llegar al poder José Giral, porque Diego Martínez Barrio lo que va a intentar es negociar el fin de la guerra rápidamente en los primeros momentos del alzamiento, y los sublevados, al ver el rápido avance que van teniendo por el caos que hay en la República, por esa lucha entre lo revolucionario y lo oficial, pues se niegan a ningún tipo de pacto y continúa la guerra. Por lo tanto, dimite al fracasar este intento y llega al poder José Giral, ¿vale? Bueno, cuando en el verano van avanzando las tropas nacionales hacia Madrid, el poder del Estado es cuando se va a observar en él, del Estado republicano, un desplome total. Y claro, el problema que tiene Giral es un problema fundamentalmente de carencia de ejército. Y aquí tiene que optar Giral por una cuestión que también le va a generar mucha polémica, que es que va a optar por entregar las armas de la República a las milicias de partidos y sindicatos. Entonces, y va a legislar sobre la milicia voluntaria y sobre un nuevo ejército de voluntarios. El entregar al pueblo, de alguna manera, las armas, aunque fuese una circunstancia pues sobrevenida y necesaria por las carencias que se estaban observando en el ejército que queda en el bando republicano, pues también va hacia la argumentación de cómo se estaba pues sucediendo, produciendo en el bando republicano una auténtica revolución marxista socialista, ¿no? Y después a esta problemática se le une pues las derrotas que hay en los diferentes enfrentamientos pues entre ambas tropas, ¿de acuerdo? Y por tanto el último golpe de gracia a este planteamiento, pues como Franco libera al Alcázar de Toledo. Eso va a suponer una caída en crisis en cuanto a la capacidad de José Giral como presidente del gobierno, y eso hace que todo el mundo ponga las miradas en este líder que os he dicho antes del PSOE y de la UGT, Francisco Largo Caballero, el Lenin español. Bien, aquí podéis ver a Francisco Largo Caballero, ¿vale? Y él, bueno, va a formar gobierno a finales del verano de 1936, ¿vale? El 5 de septiembre de 1936, formando un gobierno, digamos, súper de coalición con republicanos, socialistas, comunistas, ¿vale? Y bueno, pues
este gobierno lo que va a buscar sobre todo es crear una gran alianza antifascista y va a intentar recomponer el poder del Estado, eliminando estas juntas, estos comités, y se plantea buscarse la creación del ejército popular, ¿vale? Es decir, la idea de Francisco Largo Caballero es unificar el ejército y volver a tener las riendas del Estado, el poder absoluto de organización, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que Largo Caballero va a perder el apoyo de los comunistas en cuanto a que Largo Caballero va a plantear la cuestión de la unificación del mando. Y los comunistas no están de acuerdo con que el único mando sea de la República, sino que el auténtico mando viene de la internacional, viene de Rusia, viene de la Unión Soviética. Y por otro lado, los anarquistas, pues también, pese a que entran en el gobierno finalmente también, pues no van a renunciar a la colectivización de la propiedad. Y se resisten también de integrar ese gran ejército popular que plantea Largo Caballero. Claro, todo llega a un momento de tensión en el cual, pues fijaros lo que estoy diciendo, que hay un nuevo enfrentamiento importante, se pelean entre ellos los integrantes de este bando republicano y va a producirse en mayo de 1937 una guerra civil dentro de la guerra civil. Un enfrentamiento entre los anarquistas y un partido que se llamaba el POUM. POUM, aquí está, POUM. ¿Vale? El POUM. ¿Qué ocurre? Que el POUM, digamos, es como dentro de los comunistas una sección del Partido Comunista, ¿vale? Que era no favorable a Stalin, sino favorable a Trotsky. Bueno, pues hay un enfrentamiento con 500 muertos, 2.000 heridos. Es que tiene que mandar la República tropas del frente, tiene que mandarlas a Barcelona para sofocar esta guerra civil dentro de la guerra civil, ¿vale? Y bueno, pues todo va a concluir con la derrota de los anarquistas y la disolución del POUM. ¿Por qué? Pues porque su líder, que es Andrés Nin, es que va a ser asesinado, ¿vale? Y además es asesinado por orden del propio Stalin, ¿vale? Esto es como las películas. Trotsky, que fue compañero primero de Stalin y después tiene que exiliarse, se esconde en México y lo matan también, enviado el asesino de Trotsky también por por Stalin, ¿verdad? Bueno, pues nada, entonces este caos, este pitoste, esta guerra civil dentro de la guerra civil en el bando republicano, pues hace caer el gobierno Largo Caballero y llega al poder, todo hacía presagiar que iba a ser presidente del gobierno un personaje que era Indalecio Prieto, ese contrario, ese líder de la otra facción dentro del PSOE, que en estos años será ministro de Hacienda en la República y aquí pues asumirá la cartera ahora no de presidente del gobierno, sino de ministro de la guerra. Concentrando todas las carteras de la guerra y llamándose ministro de Defensa Nacional. Quien llega al poder como presidente del gobierno será Juan Negrín, que también era del PSOE. Y bueno, pues dándole la dirección de la guerra a Indalecio Prieto. Porque Manuel Azaña pues piensa que Indalecio Prieto era la persona ideal para ganar la guerra y Juan Negrín pues que dirigiera el gobierno, digamos, desde un punto de vista de búsqueda de apoyos exteriores. Bueno, pues aquí lo que vamos a ver es cómo vamos a encontrar cómo Juan Negrín va a buscar el apoyo cada vez más fuerte de los comunistas. Y ya es cuando se va a utilizar ese argumento de cómo se está deslizando la República hacia un estado satélite, un estado dominado, dirigido por la Unión Soviética. La política fundamental de Juan Negrín es resistir, es vencer. Es la idea que se toma de cuando Madrid consigue resistir, el no pasarán, ¿vale? Y realmente el gran objetivo que tiene Negrín es aguantar como sea.
Es decir, resistir es vencer. ¿Por qué? Porque él lo que entiende es que el bando sublevado es Alemania e Italia. Tiene el apoyo de Alemania e Italia, las llamadas potencias del eje. Y los aliados, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, nunca van a entrar a ayudar a la República hasta que no estalle la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hasta que no se puedan aliar ellos con estos aliados, con estas potencias contrarias a los fascistas, a Hitler y a Mussolini. Mientras que no estalle la Segunda Guerra Mundial, él ya ha comprobado cómo le han negado el apoyo. Y su único apoyo real que le está dando algún tipo de financiación de víveres y suministros es la Unión Soviética. Por lo tanto, va a buscar el apoyo de los comunistas para poder aguantar como sea. ¿Qué ocurre? Que los comunistas le van a pedir cada vez más cuota de poder, intervenir más en las casuísticas diferentes que se den en estos meses la Guerra Civil Española en el bando republicano. ¿Qué ocurre? Que el Pacto de Múnich de septiembre del 38 después va a hacer que Juan Negrín continúe con este planteamiento, porque el Pacto de Múnich es llevar a la práctica esa política del apaciguamiento entre Reino Unido y Alemania, y por tanto no estalla en septiembre del 38 todavía la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalla en septiembre de 1939, ¿vale? 4 o 5 meses después de acabada la guerra aquí en España. Por 4 o 5 meses no pasó lo que quería Juan Negrín. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta carta de Negrín a Stalin. Vamos a leer solo lo que está en negrita, ¿de acuerdo? En la política interior, aquí se ha llegado a una unidad que aún no es perfecta, pero si se tiene en cuenta el periodo de anarquía por el que hemos pasado, anarquía como desorden, como caos, no deja de ser satisfactoria. Es decir, todavía no hay unidad, según reconocido por el propio Juan Negrín, por el propio presidente del gobierno, pero comparado con el principio de la guerra, que fue un desastre, pues el propio Negrín reconoce la problemática que tuvo el bando republicano. Seguimos. Yo no debo ocultárselo a usted, a quien no vacilo en decirle que no son mis mejores y más leales colaboradores. Perdón. A quien no vacilo en decirle que son mis mejores y más leales colaboradores. Está peloteándole claramente a Stalin y finaliza: sobre el particular urge llegar a acuerdos concretos, pues su demora, su retraso, puede ser perniciosa para el desarrollo de la guerra. Esto es una carta de auxilio prácticamente, una petición de ayuda de Juan Negrín a los comunistas. Por lo tanto, pues esto vuelve a reforzar esa propaganda que plantea al bando republicano como más que posible pues partidario de la revolución comunista y por tanto de convertirse en un país satélite de la Unión Soviética. El 1 de mayo de 1938, pues Juan Negrín va a presentar lo que son conocidos como sus famosos 13 puntos, ¿vale? Que, bueno, plantea varias condiciones previas, como que se mantenga la república, que haya elecciones libres, que termine la guerra, y Franco, todas las peticiones de paz y de acuerdo que le van a plantear a los primeros los sublevados y después a Franco, cuando Franco se convierta en el líder absoluto, Franco la va a ignorar por completo y siempre va a plantear la rendición incondicional de la República. Los 13 puntos no van a ser ni siquiera considerados por Franco, porque Franco lo ve en todo momento como una posición de debilidad el querer pactar. Y el final de la República pues prácticamente ocurre porque en febrero del 39, cuando cae Cataluña, ya se le asesta, digamos, ya el remate, se le remata el golpe de gracia a la Segunda República. Todo el mundo ya tenía claro desde la batalla del Ebro del otoño-invierno anterior del 38 que la zona sublevada, que los rebeldes iban a ganar la guerra, pero
ya el golpe de gracia definitivo es cuando en febrero del 39 estos grandes amigos de la democracia española, estos grandes demócratas como Francia e Inglaterra, van a reconocer como al gobierno oficial al gobierno de Franco. Entonces Manuel Azaña, que era el presidente de la República, como os he dicho antes, se exilia a Francia y dimite como presidente, y en marzo, a los pocos días, a principios de marzo, se da lugar ese golpe de Estado contra el gobierno de Negrín dentro de la República, de Casado, y digamos que pretende negociar con Franco la rendición de Madrid. Franco no acepta negociar nada y Madrid finalmente se rinde incondicionalmente el 28 de marzo de 1936. Siempre he dicho que a Casado se le va a acusar de ser como un agente franquista, porque según las tesis de los favorables a Juan Negrín, de ser resistir es vencer, pues si se hubiera llevado esa república, aunque fuese moribunda, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues otro cantar hubiera sido de la república, lo cual es difícil de entender cuando ya en febrero de ese 39 es reconocido Franco como ya jefe del Estado oficialmente a todos los efectos para Francia e Inglaterra, que eran los aliados y los que podían darle a un atisbo de esperanza a este argumento que os estoy diciendo. Pero ojo, vamos a también hablar de la represión en la zona republicana, el llamado terror rojo. Aquí vamos a ver una gran represión en las dos zonas, ¿vale? Y desde el verano del 36, pues asesinatos sin juicios en descampados, en cunetas, ¿vale? ¿Y cuáles son los objetivos de esta represión? Pues los que pueden ser o los que se entienden que son favorables a los sublevados, pues políticos de la derecha, militares, aristócratas, miembros de la iglesia. Hay más de 7.000 muertos en el bando republicano que eran miembros de la iglesia católica, clérigos, curas, etcétera, ¿no? El número total de asesinados en la zona república ronda unos 50.000 por los estudios de diversas índoles que hay existentes, ¿no? Y bueno, se puede decir que esta violencia no es que fuera promovida y directamente mandada por el gobierno, el problema es que no era controlada. Y claro, al no estar controlada y haber poderes paralelos, pues la situación se descontrola fuertemente. Yo os digo que aquí podemos ver algunas imágenes pues de cómo esta persecución contra la iglesia, aquí hay gente que se disfraza de clérigo para hacer bromas, ¿no? Y con armas, como lo podéis ver, o bueno, esta cuestión que ya hemos hablado cuando estábamos hablando de la defensa de Madrid, de la famosa matanza de Paracuellos del Jarama, ¿no? A finales del año 1936. La cuestión es que tanto en una zona como en la otra, bueno, ahora lo veremos, ahora vamos a ver, va a correr a rienda suelta los ajustes de cuentas y las matanzas desproporcionadas. Aquí vamos a entrar ahora en la zona sublevada, donde vamos a encontrar no más de lo mismo, sino más de lo mismo y más todavía, porque os recuerdo la cuestión de que quien gana la guerra es esta zona sublevada, que por eso la hemos dejado para el final. Aquí todo es más fácil porque todo va al final a encumbrar a Franco. Al final, Franco, desde octubre del 36 hasta el final de la guerra, vamos a ver cómo de ser uno de los generales notables de importante rango e importancia en el liderazgo de los rebeldes, se va a convertir en el único líder del movimiento nacional, nombrándose generalísimo de los ejércitos, algo similar, el título generalísimo, también utilizará el título de caudillo al Führer o el Duce, como el Führer alemán o el Duce fascista italiano, y va a nombrarse jefe del Estado y jefe del gobierno. Así, al mismo tiempo va a asumir los dos poderes. Hoy el jefe del Estado en España en el 2020 es el rey Felipe VI y el presidente del gobierno es Pedro Sánchez.
Y en esta época, pues, por ejemplo, el presidente de la República, el jefe del Estado republicano, era Manuel Azaña, y presidente del gobierno, pues José Giral, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí los dos cargos los asume Franco. Y esto va a ser hasta prácticamente, pues, los años 70, donde va a dejar de ser jefe del gobierno Franco y seguirá siendo jefe del Estado hasta su fallecimiento y su sustitución por el padre del actual rey Juan Carlos I. Pero bueno, después vamos a ver cómo no solo esto es clave, sino va a haber otra cuestión clave, que es cómo va a haber un decreto que plantea el propio Francisco Franco de unificación de todos los partidos políticos y todas las organizaciones afines a este golpe de Estado, a esta sublevación, en un solo partido. Eso es lo que va a hacer que desactivar todas las posibles rivalidades que pudiera tener Franco para, digamos, en la pugna por liderar a la zona sublevada. Y lo que sí va a tener como mérito, pues, la creación de un Estado, pues, como será en muchas cuestiones Franco, simple, autoritario, disciplinado y eficaz, que es exactamente la vacuna para poder vencer a una república, como yo os he comentado ahora mismo, que se debate entre la República Burguesa Democrática y la Revolución. Y esa no claridad de ideas va a hacer que un Estado autoritario, disciplinado y eficaz, pues le coma el terreno a la República. Por supuesto, con una ayuda fundamental extranjera, como hemos dicho. Entonces, lo primero que se forma en julio en Burgos, en la zona que apoya en primer lugar a los sublevados, es una Junta de Defensa Nacional, que va a ser liderada por este hombre que acompaña aquí a Franco, Miguel Cabanellas, ¿vale? Bueno, esto plantea, pues, en la zona sublevada, con la Junta de Defensa Nacional, la ilegalización de los partidos, la suspensión de la Constitución del 31 y la paralización de toda legislación republicana. O sea, todo queda abolido de la República y se va a legalizar, entre comillas, un nuevo cuerpo de normas por parte de la nueva zona dentro de España, de la zona sublevada. Bien, en cuanto al ascenso de Franco, pues hay muchas circunstancias que explican que Franco lidera al final este movimiento sublevado contra la República, pero vamos a distinguir 4 circunstancias fundamentales que generan este planteamiento de Franco y como líder, esta promoción de Franco como líder final del bando rebelde. Bien, en primer lugar, la muerte de los principales líderes que podían, qué casualidad, haberle hecho, digamos, haber supuesto rivales de Franco en la lucha por el liderazgo del movimiento nacional. En primer lugar, al poco de empezar la guerra, la muerte de José Sanjurjo, el 20 de julio del 36, en un accidente aéreo. Y la muerte también de Emilio Mola, que recordad que era el organizador del golpe dentro de España, un año después, en el verano creo de 1937. 1937, en otro accidente aéreo. Pero es que resulta que José Antonio Primo de Rivera morirá fusilado porque estará en Alicante, en zona republicana. Se dicen las malas lenguas, que Franco perfectamente pudo haberle dado un poco más de pulso a las tropas nacionales para liberar Alicante y liberar a José Antonio Primo de Rivera, pero que le interesó mucho llegar a Alicante antes de que estuviera todavía vivo Primo de Rivera, que estuviera muerto. Después, una vez que se elimina a José Antonio, Franco utilizará muchísimo el mito de José Antonio Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque es un rival en la vida, pero después es un símbolo en la muerte, porque a Franco le va a interesar muchísimo utilizar a Falange Española en los primeros meses y años de su gobierno
en España, para pues tener la amistad de las potencias del eje, las potencias fascistas de Italia y Alemania. Después, el prestigio final que va a obtener Franco como líder de la victoria será cuando Franco pues consigue la liberación del Alcázar de Toledo, como os he comentado. Después va a contar el propio Franco con lo mejor del ejército sublevado, que es el ejército africanista, las tropas de África, donde él mismo proviene y donde él mismo pues su mejor promoción la consigue en Marruecos y era un auténtico ídolo. Y por último, otro elemento fundamental, bueno, que si os dais cuenta es que se le alumbró todas las circunstancias posibles, pues Hitler y Mussolini lo van a aceptar como interlocutor válido a la hora de obtener los diferentes recursos y ayudas que obtendrá para la causa rebelde. Claro, ¿qué ocurre? Pues todo esto al final se traduce en el 1 de octubre del 36 es nombrado jefe del gobierno y él se va a autoproclamar jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos españoles. Será sustituida esta Junta de Defensa Nacional por una Junta Técnica de Estado. Y lo definitivo que he comentado antes es que todos los partidos que apoyan a la causa sublevada, pues lo va a unificar en un partido único, copiando a un Estado fascista, copiando a los estados autoritarios fascistas de Italia y Alemania. Entonces funda un único partido que es Falange Española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, es decir, Falange Española tradicionalista y de las JONS, ¿vale? Donde el jefe del partido único es Franco y donde, digamos, a toda esta amalgama de partidos se le llama el movimiento nacional. Aquí, bueno, podemos plantear para que veáis esta cuestión que yo recomiendo que como he dicho antes, que veáis la película de Amenábar Mientras dure la guerra. Esta película se, digamos, entronca, se contextualiza dentro de la llamada vida de Miguel de Unamuno, ¿no? Y dentro del famoso, la famosa escena o el momento donde, pues, hay un enfrentamiento entre el líder del bando, digamos, del movimiento nacional sublevado, Millán Astray, y Miguel de Unamuno en el propio Paraninfo de la Universidad de Salamanca, con esas palabras famosas de abajo la inteligencia, viva la muerte, de Millán Astray, que era fundador de la Legión Española, y la famosa frase de Unamuno, que nunca mencionó, venceréis, pero no convenceréis, porque realmente lo que plantea es algo más completo que os voy a decir ahora. Este es el templo de la inteligencia, está en la propia universidad, y yo aquí, donde me veis, soy un sumo sacerdote. Estáis pues profanando su sagrado recinto, y debo además deciros lo siguiente: venceréis, qué duda cabe, porque tenéis la razón de la fuerza, pero nunca podréis convencer, porque para convencer hay que persuadir, y para persuadir carecéis de lo más elemental, de la fuerza de la razón y del derecho. La cuestión de la legalidad, ¿no? Y la democracia y las normas, etcétera. Nada más, nada más. Me parece inútil pediros que penséis en España. He dicho. Bueno, os recomiendo mucho que planteéis la visualización de esta película, porque además prácticamente tuvo que salir manteado, escoltado de la universidad, porque está totalmente rodeado de falangistas y de sublevados, y es detenido en su domicilio hasta ya su muerte Unamuno, ¿no? Y fijaros que era un personaje súper famoso, rector de la Universidad de Salamanca, y bueno, era uno de los mitos de la mujer de Franco, de Carmen Polo. Que eso es lo que seguramente evita que lo mataran en cualquier sitio. Ya de mayor muere en su domicilio bajo arresto domiciliario,
¿vale? Pero bueno, es muy interesante esta película en el sentido que creo que da una visión muy interesante, no solo de la atrocidad de la guerra, porque evidentemente se observa muy claramente la represión de los sublevados, pero también lo que sería cómo Franco decide y consigna la idea de que la guerra se mantenga cuanto más larga mejor para poder afianzar su liderazgo, ¿no? Bueno, y por último, para cerrar la cuestión de la zona, digamos, nacional, pues también hay que hablar, por supuesto, de la represión franquista, de la represión nacional. Todo se hace en virtud de la misma idea que hemos visto antes, pero en el otro bando, es decir, la eliminación de todo aquel que pudiese ser sospechoso de, de haber pertenecido o de pertenecer o ser familiar del bando republicano. Y además es que hay una ley en febrero del 39 de responsabilidades políticas que establece algo que es pocas veces que los propios especialistas en derecho siempre plantean como algo imposible, ¿no? Que es plantear leyes de manera retroactiva. Y es la aplicación de penas y delitos con anterioridad a la promulgación de esta ley, para legalizar incluso asesinatos que se van a producir en el bando nacional, ¿no? Además, yo he leído muchas veces atestados de parte de fallecimiento y ponen causa de la muerte, heridas de bala, pero no se investiga la muerte, porque eran asesinatos igual que hemos planteado antes de secuestros. Aquí lo típico van a ser los llamados, aquí lo voy a poner, aquí estáis viendo, por ejemplo, los llamados paseillos, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Aquí podéis ver imágenes de destrucción de una ciudad o estas imágenes de lo que serían los asesinatos de la Plaza de Toros de Badajoz. Esta foto de la derecha en el cementerio. Bien, y ahora vamos a hablar ya de las consecuencias, ¿no? Pero lo que yo quería hablar en cuanto a la zona sublevada, el tema de los paseillos. ¿A qué se le llama paseillo, queridos alumnos? Un paseillo, una saca, es pues que iban un grupo de incontrolados, pues normalmente eran falangistas, acudían a una casa, llamaban a la persona que fuera que iba a ser ejecutado y lo metían en un camión. Este camión o esta furgoneta, este vehículo, se alejaba de la localidad donde, digamos, vivían y pues en una cuneta, en una sierra, en un pueblo cercano, se sacaban de la furgoneta, se metían un poquito en el campo y se les fusilaba a todos. Pues os voy a poner como ejemplo pues lo que le pasó al escritor famoso, a García Lorca, Federico García Lorca. Ese es el tipo de fallecimiento típico que ocurre en esta época, ¿no? Os recuerdo también que la mayoría de los fallecimientos, por desgracia, que ocurren normalmente con grandes mortandades y una violencia extrema, gratuita, innecesaria, que por ejemplo os puedo plantear como también ejemplo de esta violencia una película que ya es algo antigua, El laberinto del fauno. Pues ese tipo de violencia que podéis ver, y además que es muy explícita esa violencia en la película, es el tipo de violencia de todo tipo que ocurre en los primeros meses, pero durante toda la guerra y después también en la posguerra, en la zona también, en la zona sublevada, ¿no? Y por desgracia también quisiera comentar que la mayoría de estas muertes, aunque parezca extraño plantearlo, no son muertes cuyo objetivo es participar o no en un bando de la guerra. Una gran parte de los asesinatos que ocurren en este conflicto pues son frutos sobre todo de rencillas personales, por desgracia, porque eran muchas veces ajustes de cuentas en las propias localidades. Pues esta persona ha abierto un local, un bar y trabajó en mi bar y ahora me está haciendo la competencia, o este chaval aprendió el oficio de panadero conmigo y ha abierto una panadería nueva y me está haciendo la competencia,
o una disputa de una linde entre un terreno u otro en una propiedad, o fulanito tiene de pareja, de novia a esta chica que a mí me encanta, pues fulanito yo creo que es rojo, que es comunista, hay que matarlo. Esto ocurrirá más veces de lo que ustedes creéis, por desgracia, porque se va a juntar todo. Digamos que va a sacar, perdón, lo peor del ser humano, la guerra civil, ¿vale? Porque el odio, la visceralidad a la que llegamos a esta etapa va a eclosionar en una violencia de verdad, en una auténtica tragedia en España. Y ya para cerrar el tema, pues, bueno, de hecho, fijaros, artículo 1. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, desde el 1 de octubre del 34, desde la revolución, ¿cuál? La de octubre del 34, la revolución de Asturias, de Cataluña, hasta julio del 36, que contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que a partir de la segunda de dichas fechas se hayan opuesto o se opongan al movimiento nacional, ¿vale? O con pasividad grave. ¿Qué pasa? Que además este artículo número 1 tiene una gran subjetividad. ¿Esto cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra que alguien es responsable? Pues porque lo diga alguien que sea de buena opinión. Por tanto, el que se diga que es rojo o que es comunista o que es republicano no se va a estudiar ni se va a analizar si era o no era, si era culpable o no, sino que directamente pues se le va a ejecutar. Y bueno, estas son las imágenes que antes hemos visto. Estamos planteando las consecuencias de la guerra. Bueno, pues las consecuencias de la guerra, os lo digo rápido y pronto para finalizar ya, un desastre total a todos los niveles. Es cierto que estas consecuencias están mediatizadas por la ideología del intérprete, pero bueno, en todo caso hay cuestiones objetivas como el gran desastre que hay en cuanto a demografía, a muertos, heridos, exiliados, represaliados, a tener muchas bajas, pues desciende la natalidad, hay unas importantísimas pérdidas económicas por la desaparición del oro, las destrucciones materiales, la difícil recuperación del contexto europeo con el contexto Segunda Guerra Mundial, el aislamiento que tendrá la guerra con respecto a las potencias europeas y mundiales, y cómo la dictadura que se forma, el franquismo, pues también tendrá un cierto e importante aislamiento en sus primeros años de vida, con lo cual la posguerra también será muy dura, los llamados años del hambre. Aquí podéis ver un gráfico en cuanto a las pérdidas humanas, ¿no? Bueno, pues realmente aquí es una barbaridad. Todas las diferentes víctimas que hay, tanto por parte de republicanos como por parte de sublevados, ¿vale? Y bueno, pues si eran 50.000 los fallecidos de los que podían plantearse como sublevados, pues 80.000 como mínimo son los que son fruto de la represión franquista sublevada en la retaguardia sublevada, ¿no? Entonces, bueno, es que realmente es una auténtica barbaridad, lo veamos como lo veamos, ¿no? Aquí podéis ver, claro, los que lo que se añade a la violencia y al fallecimiento, pues es el exilio. Exilio fundamentalmente a América Latina, a Chile, a Cuba, a Argentina, pero fundamentalmente a México, donde hasta el gobierno republicano se exiliará, ¿vale? Y también va a haber un número importante de niños que vayan a la Unión Soviética. Son los llamados niños de Rusia. Y aquí podemos ver pues algunas imágenes de estas sacas o paseillos y fusilamientos, ¿no? Se sacan de la casa y ahí podéis ver cómo hay momentos antes pues, de ser fusilados, ¿no? En esta foto de aquí o aquí ya pues la imagen propia típica de una tragedia que es una guerra civil, pues que es la muerte, el fallecimiento, el asesinato, ¿vale?
Aquí también imágenes de tanto gente que está en los campos de concentración de refugiados en Francia o gente detenida. Estos son prisioneros tanto en Madrid como en diferentes partes de España. Abajo de la derecha en Soria, de la batalla de Guadalajara. Imágenes de destrucción, ahí podéis ver esta iglesia o Belchite o esta imagen también de destrucción de la guerra. Hemos visto la destrucción de Guernica a manos de la Legión Cóndor en abril del 36. Y bueno, pues por último, deciros también que por desgracia, pues para cerrar este tema ya finalmente, os diré que está muy claro que la sociedad española va a quedar marcada por esta guerra, porque va a haber 3 años de auténtico enfrentamiento fratricida que va a dejar a España llena de heridas, de rencores, y además el régimen que va a vencer va a hacer muy poco para mitigar este daño moral y para facilitar y favorecer una reconciliación entre las dos Españas, ¿vale? Esa reconciliación nos llegará hasta la muerte del dictador en 1975 porque, como os dije aquel día, en una de las sesiones pasadas, el Estado franquista no va a hacer un intento por la reconciliación, sino lo que va a plantear es una encumbración, el llenar de honores a todos aquellos que murieron en su bando y van a actuar con una fuerte represión de todo tipo y digamos, marginación de todos aquellos que participaron en el bando que pierde la guerra. Por eso es muy interesante y muy acertada, según mi opinión, la expresión de que en España, después de la guerra civil, no vendrá la paz, sino que vendrá la victoria, la encumbración de aquellos que vencen en la guerra. Y no se podrá plantear aquello de vencedores ni vencedores ni vencidos, sino si la imposición de una única forma de ver la realidad que tendrá su plasmación en la denominada pues dictadura franquista, que irá desde la finalización de esta guerra civil española en 1939 hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Por eso será ya cuestión del siguiente tema. Yo os recomiendo que de este tema, el número 13, que ahora mismo acabamos de concluir, pues tengáis una lectura de cuantas más obras mejor para poder tener una mejor opinión sobre la misma. Y os digo de verdad que la visión más interesante para aprender es aquella que nos plantea que ni los buenos son tan buenos ni los malos lo son tanto. Pero claro, el problema es que todavía yo ahí sí que discrepo del hecho de que hayamos superado este conflicto, porque cuando todavía hoy hay un debate intenso sobre este propio conflicto y estamos con las cuestiones de la memoria histórica o la memoria democrática o el querer reescribir la historia, eso realmente no nos lleva a ningún sitio. Lo que si tiene un objetivo la historia es aprender del pasado para no repetir los errores del pasado en el futuro. Y esperamos que si estudiáis sobre este tema, si tengáis por lo menos una visión que la tendrán muy claramente muchas de las personas que vivirán los años 70 cuando muera Franco, y es sobre todo y ante todo no repetir bajo ningún motivo, bajo ningún precepto, por ninguna circunstancia, la auténtica tragedia que será esta guerra civil española. Bueno, aquí lo dejamos y esperamos que os haya sido de utilidad estas sesiones y continuaremos con el próximo tema de la dictadura franquista. Venga, hasta luego y cuidaros.